Bueno, yo sé que es del tipo de mujeres que a usted le gusta, ¿no? No, me encanta. La verdad que, nada, luchadora, son esas mujeres que siempre van para adelante y que son referentes, ¿no? Cuando uno habla de feminismo, son precisamente este tipo de mujeres que uno quiere tener que las represente, ¿no? Eso sí, este tipo de Sí. mujeres nos representan a una parte de un grupo de mujeres. Yo le Eh, confieso que me enganché con ella, me enganché, digo, visualmente, pasando encontré el libro de ella, que es Garabatos Viudos, el primer libro sí, que comentó, y me llamó la atención tanto el título, que dije, ¿qué será esto? claro, Bueno, como ya explicó, usted sabe las líneas viudas que quedan en la escritura, exacto. que líneas que uno no sabe dónde colocar, que bueno, que finalmente termina emparejándolas, pero que se llaman líneas viudas, aquellas líneas en la Líneas escritura que viudas. no. Pero bueno, realmente un libro que resulta ser muy motivador para aquellas personas que estén elaborando un duelo. Y después me contó lo del método, que me pareció también fantástico, por lo cual, bueno, yo estaba seguro que era una personalidad que a usted le iba a gustar mucho. Sí, sí, Marita no, Mazzini, la verdad no que quiero que es se me escape, no fascinante. quiero que se me escape. Usted prometió Serio. que hoy iba a hablar de las generaciones. Claro, Bueno, porque bueno, como todo tiene que ver con todo, al principio hablamos, ¿no? De estas diferencias que hemos tenido usted, tanto usted, nosotros, con los que tenemos hijos chicos, ¿no? Sobre todo en mi caso, adolescentes o preadolescentes a los 13 años. De hecho, me siento muy afortunada porque mi generación, que es la generación X, fue la última generación que disfrutó de todo esto que yo le contaba anterior, el bueno, jugar espere, en la espere, calle. espere. Empecemos por el principio. Bueno, ahí Ya está. llegaremos a la X. Hay una generación de la que se está hablando ahora que no es que no se había descubierto, sino que no se tenía demasiada información, porque nosotros habíamos arrancado la otra vez con su generación, que son los baby boomers, ¿sí? Pero hay una generación anterior a los baby boomers Claro. se llama la generación silenciosa, que va entre Nuestros los años padres. 1928 y 1945. Es una generación que creció durante la Segunda Guerra Mundial, es una generación muy disciplinada, de trabajar muy duro, de un respeto muy profundo a las autoridades, suelen ser personas muy conservadoras, muy reservadas y sobre todo tienen un gran valor por la unión familiar, ¿sí? Precisamente por el entorno en que fueron creciendo. Después de esa generación viene su generación que son los baby También, perdón, boomers. permítame, también hay una característica de esa generación que era el respeto a sus padres. Y lo digo esto por lo que Exactamente. vendrá después. Pero Claro, el en respeto a general sus padres, el incluso se le respeto a la hablaba de autoridad en usted. general. Se le hablaba de usted Exacto, al padre. claro, exactamente. Por eso el respeto a la autoridad con todo lo que eso implica, desde los padres, maestros, eh, absolutamente todos. Mm. Los baby boomers fueron llamados, esta generación fue llamada así porque fue literal un boom de nacimientos a nivel mundial, sobre todo en países de Europa muy específicos como lo fueron España, Italia y Francia, cosa que hoy en día está pasando todo lo contrario, pero en ese momento, que fue la generación que va desde 1946 hasta 1964. Esta es la generación llamada los baby boomers. ¿Qué diferencia tiene esta Tenemos muchos generación oyentes de esa generación. de esa generación? Exactamente. Ellos nacieron tras la guerra, ¿sí? Y es una época de un crecimiento económico muy importante. Empezaron a vivir cambios, por ejemplo, como el movimiento hippie, muchos derechos civiles que no había, pero tienen diferentes particularidades que, por ejemplo, son personas que viven para trabajar, que buscan un crecimiento profesional y un reconocimiento, ¿sí? Prefieren, por ejemplo, estructuras más tradicionales y crecieron
algo que me llamó la atención, crecieron con roles en su casa muy definidos. ¿A qué me refiero con esto? A mamá y papá. Y sobre todo, mamá y papá juntos, ¿sí? Ajá. Es una generación que prácticamente no vivió o no pasó por lo que es los divorcios. Cosa que no pasó, Hasta por el eso, final. no todos, pero era muy poquito y no era algo tan común. No, Cosa que no divorciarse llamaba la pasó. atención todavía, era algo que no era común. Exactamente, era algo, en ese momento la gente se casaba para toda la vida. O sea, se respetaba la institución que era el casamiento, tal cual sea por las leyes que sea o por la religión que sea. Cosa No, que no pasa en yo la... creo que eso era un poco más la generación anterior. No, Mi esta generación tiene también bastante divorcio, tiene no mucho divorcio. sí, pero no estaba tan insertado en la sociedad como fue incorporándose de a poco, ¿no? Ujú. Cosa que pasa en la generación que sigue, que es la generación X. Esta generación va de 1965 hasta 1980. Ellos crecieron con la transición, o sea, nosotros, mi generación, crecimos con esta transición entre lo analógico y lo digital. Fuimos esa generación que marcó y que vivió las dos cosas, ¿sí? Que todavía estábamos con la calculadora y con toda la parte de lápiz y papel, pero también comenzamos desde mediados de la secundaria, más o menos, empezamos a experimentar todo lo que era el ingreso de la tecnología a nuestras vidas. La computación. Exactamente, son personas más independientes, se adaptan muchísimo a los cambios, son más equilibrados eh, y tienen esa cosa de adaptar, de poder adaptarse a diferentes situaciones por este cambio que vivieron de la adaptación precisamente de lo analógico a lo digital. Comenzaron a vivir también los primeros cambios a nivel familiar. ¿Sí? Que estamos hablando esto del divorcio, que ya Ujú. no era la familia constituida, mamá, papá, y juntos en casa. Ya para ese entonces el tema divorcio ya no era un tema tabú, o sea, ya había en grandes medidas, digamos, comparado con otras generaciones. O sea, fue Claro. la primera generación que de a poco fue viviendo esto de los papás separados. Bueno, porque Después de también se ahí, legalizó, se empezó a legalizar en todos exactamente, lados, claro, digamos. Eso exactamente. digámoslo. Y sí, no era algo que estaba mal visto. Las generaciones anteriores, sobre todo la generación silenciosa, es Sí. como que estaba mal visto en la sociedad separarse. Más que nada con esta cuestión machista que venimos, ¿no? Arrastrando, sobre todo para la mujer. Después Me tenemos a los parece que millennials. un solo asterisco le quiero agregar. En mi Sí, generación, nosotros también vivimos el paz y amor, sexo, claro, los hippies. sexo, droga y rock and roll. Exacto, lo dije, sí, sí, el Claro, movimiento hippie. claro. Eh, para mí fue una, qué sé yo, junto con la mía fue una de las generaciones de los 60, de los 70 y los 80 para mí fueron las mejores, ¿no? Cada uno va a creer que su generación fue la mejor, pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Bueno, después tenemos los millennials, que ya acá es como que empiezan a aparecer nuestros hijos, ¿no? Ajá. Que van desde 1981 hasta 1996. Y es la primera generación que vive al 100% digital. Ya cuando ellos nacieron, ya la parte tecnológica estaba como muy instalada y ellos logran un equilibrio entre la vida, digamos, el vivir la vida y el trabajar. Ya pasamos de la generación que trabajaba muy duro, de la generación que vivía trabajando, a estas nuevas generaciones que buscan un equilibrio, que buscan un propósito en la vida, ¿sí? Y buscan mantener ese equilibrio entre lo que sería el trabajar, pero también el disfrutar de la vida, ¿sí? No sé si se entiende cuál es la diferencia Sí, entre sí. cada generación. Y esto se va pronunciando en las próximas. Si quiere, ¿sigo contándole las que sigue o prefiere hacer un corte?
No, no, sigamos, sigamos. ¿Cuántos Bueno, faltan? ¿Cuántas generaciones faltan? no, y son dos generaciones más. Ok, Eh, adelante, por adelante. ejemplo, con respecto a la generación X, a la generación, a los millennials, ellos prefieren trabajo flexible, lo que se llama hoy en día tan sonado y conocido, sobre todo desde el corona para acá, que es el famoso home office. Es esa generación que trabaja desde casa, que se Así es. acentuó muchísimo desde el corona para acá, pero era algo que ya existía, ¿sí? Ujú, Y son generaciones que ya viven una cierta diversidad dentro de sus familias. ¿A qué me refiero? Que ya no está mamá y papá. En una casa puede haber mamá, mamá, puede haber papá, papá. O sea, está como muy incorporado esta diversidad ujú. de sexo y de géneros, ¿sí? Y también Y mamá después con otro tenemos, papá y papá con otra mamá. y exactamente, y todo lo que exactamente, y se vive todo lo que son las famosas familias ensambladas, Ahí está. ¿no? Papá y mamá que se separaron y a la vez formaron familia y que también vienen los hermanitos de cada uno. Entonces, esta famosa vivir con la familia ensamblada. Ujú. Después tenemos la generación Z, que va desde 1997 hasta 2012. Ellos son tecnológicos al 100%, pero también son muy creativos, con una mayor conciencia social. En lo laboral quieren algo que sea rápido, quieren cambios constantes, sus relaciones son como más abiertas, le dan una gran importancia a la salud, por ejemplo, de todas las generaciones, la generación Z es la que se preocupa muchísimo por su salud. Eh, de ahí es donde se ven más actividades físicas, más personas que van al gimnasio, más personas que se cuidan en la comida, muchísimos veganos comienzan a surgir a partir de estas generaciones que empiezan a tener otra conciencia de lo que es la comida y la salud. Pero tienen, por ejemplo, por decirlo sutilmente, menos presión por seguir las normas o por seguir las reglas. Es como que ellos hacen sus propias normas, digamos, sus Ok, propias reglas. ok. Valoran muchísimo, obviamente, la diversidad y la inclusión. eh, y bueno, y tienen ese formato 100% digital que le permite tener como una mente muchísimo más abierta. Y Y después menos tenemos prejuicios, y arrastran menos los tenemos prejuicios que venían. cero prejuicios, ya no Como los arrastran suyos. nada de las generaciones anteriores. Claro. Ellos es como que hacen el quiebre de la famosa, espere que se me corrió el celular. Ellos no traen a cuesta, digamos, estas famosas 7 generaciones para atrás. Ellos hicieron un quiebre y siguen con su vida. Y Súper. tenemos después la generación alfa, que va desde el 2013 hasta la actualidad. Eh, son es una generación que todavía no se sabe mucho porque son muy chicos. Estamos hablando de chicos que tienen recién 13 años, o sea, el mayor tiene 13 años de esta generación, pero se dice que van a ser, que van a tener trabajo, por ejemplo, eh, prácticamente abocados a lo que es la inteligencia artificial, Mm, y van a tener carreras muy cambiantes, mm, van a seguir carreras completamente diferentes a lo que fueron siguiendo el resto de las generaciones. Ya esas carreras tradicionales, por decirlo de alguna manera, esta generación, cuando tengan 18 o 20 años, que tengan que tomar las decisiones de qué van a hacer con su vida, generalmente estén prácticamente abocadas a lo que es la inteligencia artificial o la tecnología. Le quiero aclarar que la otra vez cuando hicimos esto de las generaciones, a la generación alfa se la mal llama también generación de cristal. Y ojo con esto, porque es una forma de estigmatizar a una generación que se la considera frágil, que se la considera como susceptible, pero en realidad es una generación extremadamente sensible y mayor
de mayor receptibilidad de las cosas, ¿sí? Esto le permite ser como más espirituales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como Claro. más espirituales, como más emocionales. Mm. Entonces eso a Y bueno, veces confunde. estamos hablando de chicos de máximo 13 años. Máximo 13 años, exactamente. Hay que darle chance para que todavía se desarrolle un poquito más, Claro, ¿no? pero se dice que es una generación en que como están viviendo como en una burbuja, no están preparados como para salir a la vida o son extremadamente Mm. sensibles o precisamente lo llamaron cristal por este miedo, ¿no? A que tienen los padres de que, bueno, nada, que salgan de esa burbuja y les pase algo y demás, y es todo lo contrario, simplemente la diferencia que tienen con otras generaciones es que tienen una hipersensibilidad a todo y sobre todo a la parte emocional. Por eso se Claro. los considera como un poquito más vulnerables, pero ya hay estudios que es como una estigmatización que la verdad que molesta. Por eso la definición correcta de esta nueva generación es generación alfa. Ok. Menos Así mal, que ya no bueno, tengo la 13, gente, así que no me molesta a mí. no, ya está, ya la Puede pasamos decirme nosotros. cristal que a mí no me molesta. De todas maneras, yo estoy muy orgullosa con mi generación. No sé qué les pasa a los oyentes, no sé si se sienten identificados o no, estaría bueno que nos escriban y que nos cuenten. Sí, bueno, Pero a mí me vamos a ser gusta, claros, es un repaso así por arriba, digamos, muy muy por arriba, escueto, muy pero creo generalizado. que las trazos generales, creo que cada uno sabrá si coincide o no con su Exactamente. generación. Lo Yo importante creo que acá era hay, cambiar, sí, no, perdón. sí, No, yo decía que eh, creo que er- hay una época del mundo por lo menos que nos tocó vivir a nosotros, que fueron los años 70. Que sí, los años 70, fines de los 60 hasta el mediados de los 70, esa década intermedia, creo que fue muy movilizante, creo que fue muy ideologizada y muy idealista, donde claro, con muchos cambios. se creían en parámetros ideales que quizás obviamente no eran factibles, no eran posibles, pero tampoco, pero todavía se entregaba uno a una causa, más allá de cuál fuera. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí, tal cual, hubo una lucha muy en favor de grande la por los causa, derechos. en favor de buscar algo, Por eso más de tener una ideología. muchos movimientos Claro, sociales, muchos exacto. movimientos de lucha Sí, 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 comenzaron en los años 70. Del mayo francés a todo Exactamente, la revolución en exactamente. Latinoamérica, ¿no? Ujú. De ahí después, obviamente, siguieron muchas luchas, muchas marchas embanderando esa época, Claro, y por eso se dice que es la época que se quiebra todo, porque es como que realmente uno se da cuenta de lo mal que venía y mucha gente salió a luchar por sus derechos, a luchar por una vida diferente. Cada país y cada situación en lo sí, que vivió, ¿no? por Nosotros, bueno, supuesto. lamentablemente la historia argentina eh, a partir de los 70 marca otras cosas, ¿no? Bastante Eh, tragedia, sí. pero bueno, espero que más o menos de una u otra forma se hayan sentido identificados. Lo que quería marcar con esto son dos puntos principales, cómo fueron cambiando, cómo fue evolucionando, digamos, la mirada del ser humano de las primeras generaciones de nuestros abuelos a nuestros hijos con respecto a lo que es la familia, cómo se constituía la familia y cómo es la familia ahora y sobre todo esa visión de ver las cosas tan estructuradas hace tanto tiempo atrás y ver las cosas ahora con una amplitud y con una aceptación y con una inclusión que es maravilloso. La Así verdad es. que lo prejuicioso que todavía seguimos siendo, y me hago cargo de esto en muchos aspectos de la vida, nuestras generaciones, que para los chicos te miran como diciendo, ¿qué tiene de anormal eso? ¿Qué tiene Claro, de diferente eso? O sea, y realmente nos hacen sentir mal, porque si tiene razón, o sea, como diciendo, claro, ¿qué claro. te importa la vida del otro? Eh, Hace tu vida de la mejor forma que sea y no Así es. importa las decisiones que el otro tome. Así es. Nosotros también vivimos en una época, sobre todo mi generación,
donde inculcados por nuestros padres influía muchísimo el qué dirán. Había muchas cosas que no se hacían y muchas cosas que se hacían en base al famoso qué dirán. O Ujú. sea, era una generación que vivía muchísimo más para el afuera que Que para para el adentro, adentro. claro, Y exactamente. la verdad que fue muy difícil romper también con esa estructura, romper con todo eso que veníamos trayendo, y hoy por hoy criar hijos que le importa cualquier cosa en esta vida menos lo que piensen los demás. Y es Claro. maravilloso poder vivir con esa libertad. La Así es. verdad que yo Justamente yo los decía que admiro. todos decían en el programa pasado, decía que fue Pesaj, que fue la fiesta de la Sí, libertad, y decía que todos tenemos un Egipto dentro nuestro. Todos tenemos algo que nos tiene todavía encadenados, algo que todavía exacto. nos tiene atados a, somos esclavos de ese algo propio. No tiene que ver con el Sí, afuera, sí, no tiene tampoco que ver con una esclavitud como material, tiene que ver con una sí, sí, esclavitud sí, espiritual a la cual internamente. nosotros nos cuesta romper esas cadenas. Estimada Exacto. Marchini, la verdad que se pasó, Señor, la verdad, volando. súper, súper, pero aparte, Como hoy siempre, un estuvo placer. bárbara. Como siempre, es que en realidad podríamos estar, nosotros nos olvidamos que es un programa, que hay gente Claro, del otro claro, lado escuchándonos y viéndonos y podríamos estar, porque esto es, ¿no? Una charla que nos falta el mate de por medio, quizás la cercanía, pero bueno, podríamos estar a, horas a hablando usted le y falta, a en usted mi le caso falta. no lo tengo, Eh, lo dejé solo esta Está vez. bien. Pero Bueno, bueno, un querida, placer como la siempre. veo la semana que viene, ¿te parece bien? Así será. Muy Esperemos buena que sea semana para usted. una semana tranquila, sin grandes novedades, y si hay novedades que sean para bien, siempre en pro de la paz, Así por es, lo así menos es. de este lado. Un beso grande a todos. Buena semana. Chao. Marita Chao. Marchini estuvo acá acompañándonos todo el tiempo en Radio Donaria. Llévete el programa, estimado Andrés. Chao.